Buenas, hoy vamos a hablar de las funciones logarítmicas. Igual que os decía el otro día, las funciones exponenciales, estas también las conocemos de cuando trabajábamos con las ecuaciones logarítmicas. Lo primero que decíamos de nuestra ecuación logarítmica en su momento era la definición del logaritmo, ¿vale? ¿Qué era lo que decíamos? Que al final es la inversa de la exponencial, ¿vale? Que cuando nosotros teníamos un logaritmo como era este, logaritmo de x en base a igual a y, para transformarlo y hacer la misma definición en función de una función exponencial, hacíamos el circulito. A elevado a y igual a x, ¿vale? Las condiciones, ¿cuáles tenían que ser? Que a tenía siempre que ser mayor que 0, ¿vale? Y que a tenía que ser distinto de 1, lo que era la base. ¿Vale? En un logaritmo siempre el argumento decíamos que tenía que ser mayor que 0. El argumento en este caso es la función x, el valor de x, siempre mayor que 0. Vale, por lo tanto, vemos su representación gráfica. Vemos un primer caso, como es este primero que estamos viendo, en el que nos dice que el logaritmo de x en base a, cuando la base es mayor que 1, vemos que es una función creciente. Es parecida a la que veíamos en las exponenciales, que las exponenciales siempre estaba por encima del eje x, hacía una cosa tal que así. Bueno, pues el caso es que las funciones logarítmicas se mueven solo en el apartado positivo de, o sea, en el primer y en el cuarto cuadrante, ¿vale? En este segundo caso, cuando vemos que la a está entre 0 y 1, igual que pasaba en el caso de las exponenciales, era una función decreciente, como la estamos viendo ahora, ¿vale? Esta es la representación gráfica. Las características de las dos funciones son muy parecidas a las exponenciales, si las pensamos con lógica, porque al final no dejan de ser su inversa. En el caso de este primero, vemos que el dominio son todos los reales positivos. Como vemos, el dominio se veía en el eje de las x, ¿vale? Y entonces siempre veíamos que son solo los reales positivos. Son aquí desde 0 más infinito, es otra forma de escribirlo. Bien, la imagen es lo único que vemos en el eje de las i's. Que vemos que realmente nosotros todo desde menos infinito hasta más infinito, todos los reales del eje de las y pueden ser un posible valor de nuestra función logarítmica, ¿vale? En el caso en que la a sea mayor que 1, vemos que siempre va a ser creciente, que va a ser cóncava, como dijimos, desde 0, el intervalo va a ser desde 0 hasta más infinito, va a ser cóncava, y vamos a tener una asíntota vertical en x igual a 0. ¿Cuál es este? La que corresponde con el eje de las i's, ¿vale? En el segundo caso, en el que estamos viendo que es cuando el logaritmo de x en base a, cuando la a está entre 0 y 1, estamos hablando que justo es su simétrica con respecto al eje x, ¿vale? Vemos que el recorrido, el dominio sigue siendo el mismo, que son todos los reales, desde 0 hasta más infinito, que la imagen sigue siendo desde menos infinito a más infinito. Ahora sí, todo el caso es decreciente en todo su dominio, ¿vale? Y es convexa en todo su dominio también, ¿vale? Las características que teníamos, igual que en las del logaritmo, nos pasa exactamente igual. Pasa por los puntos 0, 1, que es el punto de corte con el eje x, que en este caso es aquí y en este caso es aquí, es el 0, 1, y luego también tiene el punto de 1a, es decir, cuando la x es igual a 1, el valor de y va a ser siempre la base. En los dos casos pasa igual que pasaba en las exponenciales. Bien, vamos a ver ahora mismo la relación que tienen las exponenciales y las logarítmicas. Lo venimos diciendo todo el rato. Son funciones que son simétricas con respecto al eje de la bisectriz, ¿vale? Si trazáramos una bisectriz entre el primer y tercer cuadrante, pues este sería el eje de simetría, ¿vale? Como si dobláramos el papel y todos los puntos de una función y de otra coincidirían, ¿vale? Bien, como vemos, esta es la definición del logaritmo. Es el logaritmo de x en base a, y es la definición que es a elevado, y es la misma función en exponencial, ¿vale? No es exactamente la definición del logaritmo, porque la definición del logaritmo
sería la misma función. Si nosotros escribiéramos a elevado a i es igual a x, esta función y esta función es la misma, ¿vale? Que sería la misma que estamos representando con la verde. Bien, nosotros al representar la roja estamos representando la simétrica, que es la de esta, la de y es igual a elevado a x. Bien, nosotros estamos viendo, mirar, he utilizado el programa este de GeoGebra que os he comentado alguna vez para representar estas dos funciones, la de y del logaritmo de x en base 2 y la misma de y elevado, o sea, y igual a 2 elevado a x. Esto es una función exponencial, ¿vale? Bueno, vemos que son simétricas con respecto a la bisectriz del primer y tercer cuadrante, que esto ya lo veíamos, por lo tanto tiene una relación directa entre las dos funciones. Y ya por último veíamos cuáles son las funciones logarítmicas que más se utilizan y ya las conocemos también, que es el logaritmo decimal, que era el logaritmo en base 10, que cuando era en base 10 no se ponía la base, ¿vale? Y luego teníamos el logaritmo neperiano, que también lo vimos el otro día, que es un logaritmo en base e, un logaritmo de x en base e, y se escribe como ln de x, ¿vale? Logaritmo neperiano de x. ¿Qué es lo que nos pasa? Pues que la función, mirar, este es el punto que os decía que correspondía con la base, ¿vale? La coordenada e será la de la base y luego será el punto 1, ¿vale? Esto es lo que tenemos. Bien. Esta misma característica la teníamos en las exponenciales, ¿vale? Bueno, otra cosa que os quería contar. ¿Cómo vamos a calcular el dominio de una función logarítmica? Pues como bien os decía, el argumento de una función logarítmica siempre tiene que ser mayor que 0, ¿vale? Que lo vemos aquí. La condición es que el argumento debe ser mayor que 0. Por lo tanto, si me piden calcular la función, el dominio de esta función logarítmica, yo simplemente cojo lo que es el argumento y lo igualo a 0 y resuelvo esta inecuación. Nosotros esta inecuación sabemos resolverla, ¿vale? Que lo estábamos viendo ya en los ejercicios del tema del principio, bueno, del tema de inecuaciones, ¿vale? Bien. ¿Cómo vamos a calcular los puntos de corte con los ejes? Esto al final es plantear una ecuación logarítmica y para esto necesitamos recordar las propiedades de los logaritmos que estábamos hablando, aunque realmente no se utilizan todas, pero bueno, es bueno recordar las propiedades de los logaritmos. Vamos a ver un ejemplo. ¿Qué nos decía? El punto de corte con el eje y es que la condición es que x sea igual a 0. Pues yo sustituyo mi x en toda la función, ya no solo en el argumento, la sustituyo en toda la función. De esta manera, y necesitaremos la calculadora, sabremos que y es igual al logaritmo de 2, como no tiene base, es logaritmo en base decimal, o sea, logaritmo en base 10, y esto va a ser igual a 0. ¿Cuál será el punto de corte? La coordenada x la teníamos ya marcada por la condición, por la premisa, y ya hemos obtenido la coordenada y. En este caso es 0,03. ¿Y cuál es el punto de corte con el eje x? Pues nuestra condición es que la y sea igual a 0. Por lo tanto, toda nuestra función la igualamos a 0. Una de las propiedades que tenemos que recordar es que el logaritmo de 1 siempre es igual a 0. El logaritmo de 1 es igual a 0. Por lo tanto, este 0 yo lo sustituyo por logaritmo de 1. De esta manera ya tengo logaritmos a los dos lados de la igualdad. ¿Y qué era lo que hacíamos? Pues como eran dos logaritmos con la misma base y eran iguales, pues también podíamos afirmar que los argumentos eran iguales. De esta manera despejamos la x que nos da menos un tercio. Ya tenemos nuestro segundo punto de corte con el eje x. Tenemos nuestra coordenada x que acabamos de calcularla y la coordenada y que era la premisa que teníamos en un principio. Ya está, esto exactamente igual que con las funciones que hemos estado estudiando hasta ahora. ¿Cuál es la clave? Lo que tenemos que ver, lo de la propiedad del logaritmo 1, porque como nosotros lo igualamos a 0 para calcular el corte con el eje x, como igualamos la función a 0, necesitamos recordar esa propiedad. Bueno, y lo último que vamos a calcular es la tasa de variación media. Lo que hablábamos el último día era que la tasa de variación media la calculábamos para saber si la función era creciente o decreciente. Nosotros cuando tenemos una gráfica pues se ve clarísimamente si la gráfica va hacia arriba es creciente y si va hacia abajo es decreciente. Pero
nos pueden pedir calcularlo en un intervalo en concreto, que también hemos hecho algún ejercicio, ya no me acuerdo cuándo, pero ¿vale? Cuando nosotros nos dicen calculamos la tasa de variación media entre 0 y en el intervalo 0 y 3, como vemos nos están poniendo los corchetes, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? Que el 0 y el 3 están incluidos dentro del intervalo, por lo tanto que la x puede tomar los valores de 0 y los valores de 3. ¿Os acordáis que esta era la fórmula que teníamos? ¿Vale? En este caso, A siempre es menor que B. Bueno, en la tasa de variación media siempre A es menor que B. En este caso, A es igual a 0 y B es igual a 3. Bien. Lo que tenemos que hacer simplemente es sustituir. Calculamos el valor numérico de la función cuando x es igual a 3 y cuando x es igual a 0. De aquí obtenemos dos valores. Estos valores sustituimos en nuestra función, en nuestra fórmula, ¿vale? Y ya obtenemos una tasa de variación media. En este caso es positiva. Como la tasa de variación media es mayor que 0, pues podemos afirmar que la función es creciente. Si nosotros lo hubiéramos representado, también veríamos que era creciente, pero puede ser que no la tengamos que representar en algún caso concreto. Y solo calculando la tasa de variación media sabríamos si es creciente o decreciente. Porque, entre otras cosas, cuando nosotros calculamos la tasa de variación media, bueno, sí, nosotros vemos que es creciente porque nos está dando la función, que en este caso estamos diciendo que A, que es igual a 10, por lo tanto, como es el caso de es mayor que 1, vamos a estar en el caso de la función, esta primera que veíamos, que era la función creciente, ¿vale? Por eso ya sabíamos que nuestra tasa de variación media iba a ser positiva. Espero que las cosas te queden más o menos claras y si tenéis alguna duda, pues me mandáis un mail. Bueno, pues un saludo y hasta luego.